Tema 4. Elementos del lenguaje 2. Tablas, formularios. Capítulo Tablas. HTML nos va a permitir la inclusión de cualquiera de los elementos de nuestra página. Texto, imágenes, hiperenlaces, listas, etc. dentro de una tabla, gracias a lo cual conseguiremos dar una mayor y mejor estructuración a los contenidos de nuestros documentos. Además, la definición de las tablas en HTML es muy abierta, pudiendo en cualquier momento redimensionar la tabla, es decir, cambiar su número de filas o de columnas, cambiar el tamaño de alguna de las celdas, etc. La etiqueta que nos va a permitir la definición de la tabla es, la vemos aquí, table y fin de tabla. El formato general de la etiqueta sin ningún argumento es el siguiente. Vemos aquí, table, tr, th, contenido de la celda, fin de th, td, contenido de la celda, fin de td, fin de tr y fin de tabla. Vamos a analizar cada una de las etiquetas de forma separada. Primero, la etiqueta table y fin de tabla. Definición general de la tabla. Dentro de ella definiremos las filas y las columnas que las constituyen, pudiendo incluso definir tablas dentro de tablas, es decir, tablas anidadas. Segundo, la etiqueta tr. Definición de las filas de la tabla. Por cada etiqueta tr que incluyamos se creará una fila en la tabla. No será necesario indicar la etiqueta de cierre. Tercero, la etiqueta th, fin de th o td y fin de td. Definición de cada una de las celdas de la tabla. Vemos que estas etiquetas están contenidas dentro de otra etiqueta de definición de fila, de forma que por cada etiqueta th o td que incluyamos se creará una celda dentro de la fila correspondiente. La etiqueta th la usaremos para crear celdas de tipo cabecera, es decir, celdas cuyo contenido está resaltado en negrita, dejando la etiqueta td para definir celdas de datos. En este caso tampoco es necesario indicar las etiquetas de cierre. Todas estas etiquetas tienen sus respectivos argumentos, pero antes de analizar cada uno de ellos, vamos a ver un ejemplo muy sencillo que nos creará una tabla de una sola celda, una fila por una columna igual a una celda. Para ello usaremos la etiqueta de creación de tabla, la etiqueta table, con el argumento border igual a 1. Nos dibuja un borde de tamaño 1 alrededor de la tabla. Ejemplo, table border igual a 1, tr, td, mi primera tabla, fin de tabla. Vemos aquí la etiqueta cuerpo y la etiqueta fin de cuerpo, y dentro hemos introducido las etiquetas que nos han indicado en el ejemplo. Y vemos aquí la página web. Vemos la tabla y el borde igual a 1. Y el contenido, mi primera tabla. Vamos ahora a analizar los distintos argumentos que componen las etiquetas de las tablas. Definición de la tabla. La etiqueta table. Vemos aquí la etiqueta tabla, fin de tabla, y aquí dentro viene el contenido. El borde, cell padding, cell spacing, el ancho, el alto, el color. El atributo border igual a n. Si especificamos este argumento, se dibujará un borde alrededor de la tabla del ancho que le indiquemos. Ejemplo, la etiqueta tabla, etiqueta fin de tabla, al lado de la etiqueta tabla border igual a 4, tr, td y el contenido de la celda mi primera tabla. Vemos las etiquetas que nos han indicado en el ejemplo y aquí vemos la página HTML y vemos la tabla con un border igual a 4. El atributo cellPadding igual a n indica el espacio en puntos que separa el contenido de la celda con el borde de ella, siendo 1 por defecto. Vemos aquí las etiquetas del ejemplo y el atributo que indicábamos, cellPadding igual a 8. Vemos la tabla, el contenido de la celda y vemos la distancia a la tabla. El atributo cellSpacing igual a n indica el espacio en puntos que separa a las celdas contenidas dentro de la tabla, siendo 2 por defecto. El atributo ancho igual a un número o a un tanto por ciento. Indica la anchura de la tabla en puntos o en tanto por ciento en función del ancho de la ventana del visualizador. Si no indicamos este argumento, el ancho de la tabla se ajustará al tamaño del contenido de las celdas. Esto es lo que ha ocurrido en el último ejemplo que hemos realizado. Ejemplo, ponemos la etiqueta tabla, fin de tabla
El borde de la tabla es 4 y el ancho de la tabla es 100%. Ponemos la fila y definimos la celda. Y dentro de la celda hay mi primera tabla. Vemos aquí las instrucciones puestas que nos han indicado en el ejemplo con el atributo ancho igual a 100. Y vemos aquí la tabla con un ancho igual a 100. Vemos el resultado. Primera tabla, vemos la zona azul, se supone que esto es la tabla y vemos que ocupa el espacio que es el ancho de 100% de la página. El atributo altura igual a un número o a un tanto por ciento. Nos permite definir la altura de la tabla en puntos o en tanto por ciento de la altura de la ventana del visualizador. Si indicamos este argumento, lo recomendable es darlo en puntos, ya que es más complicado adecuarnos a la altura de la ventana del visualizador. Al igual que en el caso anterior, si no especificamos este argumento, la altura se adecuará al contenido de las celdas. Es decir, nosotros tenemos una tabla con unas celdas, y las celdas serán tan grandes dependiendo de lo que haya escrito dentro de las celdas, con lo cual la altura se adecuará según la altura de las letras. Vemos, por ejemplo, esta letra. Si tenemos esta letra de este tamaño, la celda será de este tamaño. Si hacemos una letra más grande, aumentará el tamaño de la celda con respecto al tamaño de la letra que hayamos puesto o de la imagen que hayamos introducido. Ejemplo, vemos esta tabla, fin de tabla, fila, e indicamos la celda y escribimos en nuestra tabla con una celda mi primera tabla. El borde de la tabla es igual a 4, el ancho es igual a 50 y la altura es igual a 50. Vemos aquí las etiquetas y vemos aquí el borde igual a 4, el ancho igual a 50% y la altura a 50 puntos. Vemos la página web, vemos el 50% de la página está ocupada por la tabla y la altura son 50 puntos. Vemos el resultado, la tabla con su contenido que ocupa el 50% del ancho de la página y 50 puntos de altura. El atributo bgcolor igual almohadilla código del color o nombre del color. Nos permite definir un color de fondo para todas las celdas de la tabla. Más adelante veremos cómo podemos definir colores específicos para cada una de las celdas por separado. Vemos aquí un ejemplo, borde igual a 4 de la tabla y el color igual a amarillo. Vemos aquí el ejemplo y vemos aquí la página web y vemos la tabla amarilla. Definición de las filas de la tabla. La etiqueta TR. Vemos aquí TR, que es fila, el atributo alineación, y la alineación puede ser alineación izquierda, derecha o alineación central. Luego tenemos el atributo VAlign, que es alineación vertical. ¿Veis la V? Es de vertical y entonces puede ser alta, media o baja. Y el atributo de color, que puede ser almohadilla, el código del color o el nombre. Antes de empezar a descifrar el significado de cada uno de los argumentos de esta etiqueta, vamos a ver un ejemplo de cómo se construiría una tabla con dos filas. Dos filas por una columna es igual a dos celdas. Ejemplo, vemos aquí la etiqueta tabla, fin de la etiqueta tabla, y dentro de ella está una tabla que tenga un borde igual a 4, una fila, dos filas, vemos aquí en el resultado, una fila, dos filas, y dentro de cada fila indicas que haya una celda, primera fila y segunda fila. Vemos aquí el código web metido dentro de la zona de código fuente y vemos aquí el resultado, que es una tabla de borde igual a 4 con dos filas, y vemos primera fila, segunda fila, y esto es una celda y otra celda dentro de cada fila. El atributo alineación, que puede ser izquierda, derecha o central. Con este argumento vamos a indicar la alineación horizontal. Vemos esto, left significa izquierda, right significa derecha y center, centrado. Del contenido de todas las celdas de la fila correspondiente. Posteriormente veremos cómo podemos especificar la alineación del contenido de cada celda
de la fila por separado. Vemos un ejemplo, la tabla con un borde igual a 4 y con un ancho de 50% de la página web. Primera fila, segunda fila, y dentro de cada fila indicamos que en esta va a tener una celda y la segunda fila también va a tener una celda. Dentro de la primera fila va a poner primera fila y dentro de la segunda fila va a poner segunda fila. Y la alineación de la primera fila va a ser una alineación a derechas. Vemos aquí las instrucciones introducidas dentro del código fuente. Y ahora vemos que la tabla ocupa el 50% de la página web y vemos como la primera fila tiene una alineación a la izquierda y la segunda fila tiene la alineación a la derecha. Vemos aquí el resultado. Esta es la tabla y la primera fila con la alineación a la izquierda y la segunda fila con la alineación a la derecha. El atributo alineación vertical puede tomar uno de estos tres valores: arriba, centrado y abajo. Con este argumento vamos a indicar la alineación vertical. Top es arriba, Mildred es centrado y Button es abajo, del contenido de todas las celdas de la fila correspondiente. Posteriormente veremos cómo podremos especificar la alineación del contenido de cada celda de la fila por separado. El atributo color de fondo. El color de fondo es igual a almohadilla y el código del color o el nombre del color. En este caso, este argumento nos permitirá definir un color de fondo para todas las celdas de una fila. Ejemplo, vemos una tabla con un borde igual a 4. Tendrá una fila, otra fila y dentro de la primera fila habrá una celda y otra celda dentro de la segunda fila. El color de la primera fila de fondo va a ser amarillo y el color de fondo de la segunda fila va a ser verde. Aquí vemos las etiquetas ya colocadas dentro del código fuente de la página web. Y aquí vemos nuestra tabla de borde igual a 4, dos filas y cada fila con una celda y la primera fila de color amarillo y la segunda fila de color verde. Definición de las celdas de la tabla, la etiqueta TH o la etiqueta TD. Vemos aquí TD, alineación izquierda, derecha, centrada, justificada. Vemos alineación vertical, puede ser arriba, medio o abajo. El color de fondo de la celda puede ser un código de un color o un nombre de un color. El ancho de la celda será un número y que la celda abarque más de una fila será un número, el número de filas que tiene que abarcar, y que la celda abarque más de una columna será otro número, que será el número de columnas que tiene que abarcar. Como ya explicamos anteriormente, la etiqueta TH la usaremos para crear celdas de tipo cabecera y la etiqueta TD para la creación de celdas de datos. Vamos a completar nuestro ejemplo inicial añadiendo 3 filas de 2 celdas cada una. 3 filas por 2 columnas igual a 6 celdas. El atributo alineación. Vemos que puede tomar el valor que sea alineación izquierda, alineación derecha, alineación centrado o alineación justificado. Este argumento indica la alineación horizontal. Left es izquierda, right derecha, center centrado, justify justificado, del contenido de cada celda por separado. El atributo alineación vertical puede ser alineación arriba, alineación centrado o alineación abajo. Con este argumento vamos a indicar la alineación vertical. Top es arriba, Mildred es centrado y Button es abajo, del contenido de cada celda. Color de fondo. Este puede ser un código de un color o el nombre del color. En este caso podremos definir un color de fondo para cada una de las celdas de manera independiente. El atributo ancho igual a un número o un tanto por ciento. Indica el ancho de la celda en puntos o en tanto por ciento en función del tamaño de la tabla. Vemos el siguiente ejemplo, una tabla que tiene un borde igual a 4 y tiene 3 filas. Vemos que esta fila tiene 2 celdas que son las celdas de cabecera. Y luego esta otra fila, la segunda fila, tiene 2 celdas que son celdas de datos y la tercera fila tiene otras 2 celdas que son celdas de datos. Vemos aquí las etiquetas del ejemplo y aquí vemos la tabla. Vemos aquí los TH, que son las cabeceras, y aquí vemos
los TDs, que son los datos. Todos estos son los TDs y estos son los TH. Vemos que tiene 3 filas y cada fila tiene 2 celdas, es decir, tiene 2 TDs. Vemos otro ejemplo, es una tabla y la tabla tiene un borde igual a 4. Esta tabla tiene 3 filas y vemos la primera fila tiene 2 cabeceras, es decir, 2 celdas. La segunda fila tiene, la primera celda tiene alineación a la derecha y la segunda celda tiene el color rojo. La tercera fila tiene la primera celda el color de fondo amarillo y la segunda celda tiene alineación central. Vemos aquí el código fuente de la página web y vemos aquí una tabla. Tiene borde igual a 4, tiene 3 filas y la primera fila tiene 2 cabeceras. La segunda fila tiene 2 celdas y la primera celda tiene alineación a la derecha y la segunda celda es de color rojo. La tercera fila, la primera celda es de color amarilla y la segunda celda tiene alineación central. El atributo rowSpan igual a n. Con este argumento podemos lograr que una celda concreta abarque más de una fila. Ya sabemos que por defecto una celda ocupa una sola fila. Ejemplo, vemos aquí una tabla de borde igual a 4 con 3 filas y la primera fila tiene 2 cabeceras, la segunda fila tiene 2 celdas y la primera celda se expande 2 filas. Vemos la tercera fila que tiene una celda. Vemos aquí el código fuente y aquí vemos las etiquetas que nos han indicado en el ejemplo. Vemos aquí la tabla, 2 cabeceras, la segunda fila que tiene una celda, que es esta de aquí, que se expande las 2 filas, luego en la primera fila tiene otra celda y la segunda fila tiene otra celda. El atributo callSpan igual a n. Con este argumento podemos lograr que una celda se expanda a más de una columna. Ejemplo, vemos aquí una tabla con un borde igual a 4, con 3 filas, 2 cabeceras, la siguiente fila tiene 2 celdas y la tercera fila tiene una celda que tiene alineación central y que se expande esta celda 2 columnas. Aquí vemos el código fuente y aquí las etiquetas del ejemplo. Vemos aquí la tabla, tiene las 2 cabeceras, la segunda fila tiene las 2 celdas y la tercera fila tiene una celda que se ha expandido 2 columnas. Para finalizar este tema sobre la creación de tablas, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vemos una tabla que tiene un borde igual a 4, tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas. Tiene una cabecera y esta celda ocupa 3 columnas de color rojo y pone título. La segunda fila es de color amarillo y tiene 3 cabeceras. La vemos aquí. La tercera fila tiene 1, 2, 3 celdas. La cuarta fila tiene la primera celda que ocupa 2 filas, la segunda celda que es de color verde y tiene otra más celda. Y la quinta fila tiene 2 celdas. Vemos aquí las etiquetas del ejemplo. Vemos una tabla de borde igual a 4 y vemos que la primera fila es de color rojo, la segunda fila tiene 3 cabeceras de color amarillo, la tercera fila tiene 3 celdas, la cuarta fila tiene 3 celdas y la primera celda ocupa 2 filas. La segunda celda es de color verde y la quinta fila tiene 2 celdas. Vamos a ver el capítulo formularios. El formulario es el elemento de HTML que nos va a permitir interactuar con los visitantes de nuestra página web, de forma que podemos solicitar la información al usuario y procesarla. De esta forma podremos crear en nuestras páginas encuestas para solicitar la opinión de visitantes sobre algún tema e incluso sobre el contenido de nuestra propia página web, cuestionarios para evaluar la asimilación de contenido sobre un tema concreto que se trate en la página, etc.
El contenido de la información introducida por medio del formulario será enviada a la dirección URL donde reside el programa que se encargará de procesar los datos. A este tipo de programas externos se les denomina programa CGI, Common Gateway Interface. La etiqueta HTML que nos va a permitir la creación de formularios es, vemos aquí, la etiqueta formulario. Su formato es el siguiente. Vemos aquí la etiqueta formulario y fin de la etiqueta formulario. La acción, que es igual a la URL del programa que trata el formulario. Método de envío puede ser POST o GET. Y aquí, entre estas dos etiquetas del formulario, los elementos del formulario. Vemos el atributo action, que es igual a la URL del programa que trata el formulario. A través de este argumento indicaremos, como ya hemos mencionado, la dirección del fichero de programa que va a tratar la información suministrada por el formulario. También podríamos incluir como URL que trata el formulario una dirección de correo electrónico. Por tanto, el valor de este argumento podría ser action igual, abrimos comillas, mailton, dirección de correo y cerramos comillas. Ahora, esta opción solo funciona adecuadamente con el navegador Netscape. Con el Explorer, este envío daría como resultado un correo en blanco. Para que esta opción funcione de manera independiente del navegador que se esté utilizando, se ha de emplear un programa externo que realice este proceso. El atributo método, POST o GET. A través de este argumento indicamos el método empleado para transferir la información generada por el formulario. Si indicamos POST, se producirá la modificación del documento de destino, como es el caso de enviar la información a una dirección de correo electrónico. Mediante el método GET no se producirá cambios en el documento destino. Dentro de un formulario podremos incluir cualquier texto o instrucción HTML de las vistas a lo largo de los capítulos anteriores. Además, claro está, de los elementos típicos de un formulario, cajas de textos, botones de selección, menús de opciones, etc. Vamos a ver cómo se incluirán estos elementos en un formulario. Vamos a ver el capítulo Entrada básica de datos. Para la definición de los distintos tipos de campos básicos de entrada de datos usaremos la etiqueta input, que es entrada. El formato es el siguiente: input, tipo texto, tipo clave, tipo caja de chequeo, tipo radio, tipo oculto, tipo enviar, tipo imagen, tipo de borrar datos, y el nombre de la entrada se la damos aquí y el valor pues le damos un valor. El argumento type determinará el tipo de campo de entrada que estamos insertando. A continuación describiremos cada uno de ellos. El argumento name especifica el nombre de la variable que tomará el valor introducido en el campo. El argumento value especifica el valor por defecto que tendrá el campo. Vamos a continuación a describir los distintos campos de entrada, que vendrán dados por los valores del argumento type. Texto corto, tipo text. Con este argumento vamos a indicar que el campo a introducir será un texto. El formato sería una entrada de tipo texto, con lo cual podemos introducir letras y números, con un nombre para identificarlo. Si tenemos varios, identificamos cuál es mediante el nombre, con un valor de inicialización, es decir, podemos meter, por ejemplo, edu, un número, como por ejemplo un 1, un 0, con un tamaño. Si es un campo donde se introducen letras, tenemos que indicarle el tamaño del campo. Y la máxima longitud es el máximo número de caracteres que permite que introduzcamos. El significado de los nuevos atributos es size igual a tamaño, indicaremos el tamaño en caracteres de la ventana de introducción de texto, más length igual a longitud máxima, indicaremos el número máximo de caracteres a introducir en el campo. Vemos aquí el ejemplo y aquí el resultado. Vemos que pone nombre, y aquí introducimos la etiqueta, y aquí vemos la etiqueta. Es una entrada de tipo texto, de nombre var1, con el valor texto por defecto. Vemos el texto por defecto que se ha introducido dentro del campo, de tamaño 20, este tamaño es 20, de aquí hasta aquí, y los máximos caracteres que se pueden introducir son 25. Vemos aquí las etiquetas que nos han indicado en el ejemplo, y aquí vemos el resultado. Vemos el campo por defecto y que podemos escribir cualquier otra cosa, incluso números.
Texto cifrado, tipo password. Con este argumento indicamos que el campo a introducir será una palabra clave, por lo que los caracteres que se introduzcan serán sustituidos por asteriscos en la visualización por pantalla. El formato es entrada, tipo password, y vemos el atributo nombre, valor, tamaño y máxima longitud. El significado de los distintos argumentos es el mismo que en el caso anterior. Ejemplo, vemos la palabra clave y la entrada tipo password de nombre bar2, con el valor por defecto Tutankamón, de tamaño 11 y el máximo número de caracteres que permite son 10. Vemos aquí el código fuente y aquí vemos las etiquetas del ejemplo. Vemos aquí la caja de texto de tamaño 11 y que el número de caracteres que hay son 10. Vemos que los caracteres, como es password, se hace en asterisco y que no podemos introducir nada más que 10 caracteres. Botones de selección, tipo chessbox. El chessbox es un botón que presenta dos estados, marcado con un 1 y desmarcado con un 0. Podremos variar su estado simplemente pinchando con el ratón. El formato es entrada, tipo de entrada va a ser botón de selección, el nombre del botón de selección, si tenemos varios botones de selección cada uno tendrá un nombre y cada botón de selección tendrá un valor asociado. Y luego indicamos si este botón de selección va a estar chequeado por defecto. Si especificamos el argumento checked, el botón aparecerá marcado por defecto. Si incluimos el argumento value, cuando el botón esté marcado su variable asociada adquirirá el valor dado por value. Ejemplo, vemos aquí el ejemplo y aquí el resultado. Entrada tipo botón de chequeo. Vemos lo que es un botón de chequeo, está aquí. Y vemos que este está sin chequear y este está chequeado. Se chequean cuando haces clic con el ratón sobre ellos, ¿de acuerdo? Vemos aquí chequeado, con lo cual este por defecto aparece chequeado. El nombre del botón 1 es bar3, es decir, este se llama bar3 y este de aquí se llama bar4. Vemos que el valor asociado al primer botón de chequeo es op1 y el valor asociado al segundo botón de chequeo es op2. Esto quiere decir, ¿veis esto que pone aquí? Opción 1, realmente esto lo único que son es letras. Esto no significa nada, y esto tampoco. Lo que vale es OP1 o OP2, que va a ser lo que se va a enviar. Esto va a estar dentro de un formulario, con lo cual si yo chequeo esto, lo que se envía aquí va a ser OP1. Si chequeo este otro, lo que se envía es OP2. Lo que vale es este valor que es el asociado al botón. ¿De acuerdo? Lo que pongo aquí, opción 1, opción 2, es únicamente para que la gente lo lea. Pero lo que vale realmente es el value, que va a ser el valor que se va a enviar cuando se chequee. Vemos aquí las etiquetas que hemos visto en el ejemplo. Vemos aquí el primer chessbox, está marcado por defecto. Podemos marcar el segundo, lo vemos haciendo clic, lo demarcamos haciendo clic. Podemos dejar los dos sin marcar, marcar uno, marcar el otro, marcar los dos. Vemos esto de aquí que es texto, este texto no significa nada, y el de abajo lo que importa es lo que ponga el valor bar del chessbox, que es eso lo que se va a enviar. Selección entre varias opciones. Tipo radio. Este argumento se usa cuando hay que hacer una selección entre varias alternativas excluyentes, pudiéndose seleccionar únicamente una de las alternativas. Debemos incluir una etiqueta radio por cada una de las posibles alternativas. El formato es entrada, tipo de entrada radio, el nombre de la entrada radio tendremos varias opciones y cada una de ellas tendrá un nombre, para identificar cuál es de ellas. Y cada uno de los circulitos que vamos a tener, que es una entrada tipo radio, tendrá un valor asociado. Y este circulito puede estar chequeado o puede estar no chequeado por defecto. Si especificamos el argumento checked, el botón aparecerá marcado por defecto. En este caso únicamente uno de los botones de radio podrá aparecer marcado, ya que se usa para el caso de opciones excluyentes. Cuando un botón esté seleccionado, la variable asociada a la lista de botones adquirirá el valor dado por value. Vemos un ejemplo y vemos el resultado. Entrada tipo radio, eso significa que es un circulito, lo vemos. Este de aquí es el que está seleccionado. De nombre bar5 y vemos, esto es importante, que los tres circulitos se llaman igual. Esto significa que hacen un grupo, ¿de acuerdo? Se refieren a lo mismo. El valor del primer circulito es OP1, el segundo circulito OP2 y el tercer circulito OP3. Vemos que el segundo circulito es el que está chequeado, vemos el circulito aquí que está marcado.
y vemos que pone aquí opción 1, opción 2 y opción 3. Vemos un salto, que es lo que significa el BR, un salto de línea, para poder bajar para abajo. Y en este ejemplo la variable var5 tendrá el valor op2. Es decir, la variable var5 vemos que son todas, pero justamente la que está seleccionada es esta, que es el segundo circulito. Y el segundo circulito tiene el valor op2. Vemos el código fuente y las instrucciones del ejemplo. Vemos aquí la página web y que podemos seleccionar uno de ellos, pero solamente podemos seleccionar uno. Campos ocultos. Tipo oculto. Este tipo de campos no son visibles para el usuario. Su uso tiene sentido en el caso de enviar algún tipo de información que no deba ser visualizada o variada por el lector de nuestra página web. El formato es entrada, tipo de entrada oculta, nombre de la entrada oculta, podemos tener varias, con lo cual identificamos cuál es de ellas, y el valor que va a contener, es decir, un número o una cadena de caracteres, palabras. Con esta etiqueta asignaremos a la variable referenciada por name el valor de value y se mandará junto con el formulario sin que el usuario de la página se entere de nada. Ejemplo: entrada, tipo de entrada oculta, de nombre var6 y el valor que tiene es Tutankamón. Vemos aquí el campo oculto dentro del código fuente. Vemos la página web y vemos que no se ve el campo. Botón derecho, ver código fuente y vemos que sí que existe el campo. Botón de envío de datos, tipo Submit. Con este argumento especificamos un botón en el que al pulsar los datos serán enviados al programa o dirección de correo encargada de procesar la información recogida por el formulario. El formato es entrada, tipo de entrada, envío de datos, valor, mensaje a mostrar. En este caso el parámetro value indica el mensaje que se mostrará en el botón. Ejemplo: entrada, tipo de entrada, envío de datos y el valor del botón es enviar los datos. Vemos el código fuente y la etiqueta que hemos visto en el ejemplo. Y aquí vemos la página web y el botón de envío de datos. Hacemos clic y ahora mismo no está asociado a un formulario, pero bueno. Botón gráfico de envío de datos, tipo imagen. Con este argumento especificamos un botón de tipo imagen en el que, al igual que con el botón anterior, si pulsamos en la imagen los datos serán enviados al programa o dirección de correo encargada de procesar la información recogida por el formulario. Su formato es el siguiente: entrada, tipo de entrada, imagen, src igual a la URL de la imagen, de nombre, el nombre que tenga el botón de tipo imagen. Con el parámetro src especificamos la URL de la imagen que será insertada en el botón. En este caso, en la variable referenciada por name se almacenarán las coordenadas del punto de la imagen donde se haya pinchado, de forma que estas coordenadas podrían ser procesadas por el programa que recibe los datos del formulario. Botón de borrado de datos, tipo reset. Con este argumento especificamos un botón que al ser pulsado borrará el contenido actual de todos los campos, dejándolos con sus valores por defecto. Su formato es entrada, tipo de entrada, borrar, valor, texto del botón. Con el parámetro value especificamos el texto que etiquetará al botón. Ejemplo: entrada, tipo de entrada, borrar, value, borrar datos. Vemos aquí la etiqueta del ejemplo y vemos aquí el botón borrar datos en nuestra página web. Lo pulsamos y no ocurre nada porque no tenemos ningún campo de texto que podamos borrar. Vemos el capítulo entrada datos en múltiples líneas. En un formulario también podremos introducir un campo de texto que abarque varias líneas. Para ello usaremos la etiqueta área de texto y fin de área de texto. Su formato es el siguiente: área de texto, nombre de área de texto, número de filas que van a ser visibles
número de columnas que van a ser visibles y el contenido por defecto del área de texto y fin de área de texto. Los argumentos filas y columnas nos van a permitir especificar respectivamente el número de filas de texto visible y el número de columnas de texto visible en el campo. Ejemplo, área de texto, y vemos lo que es un área de texto, el nombre del área de texto, el número de filas, aquí habrá 5 filas, y el número de columnas, que van a haber 40. El contenido por defecto, y vemos que el contenido por defecto justamente es lo que hemos escrito aquí, y se ve contenido por defecto. Y luego fin de área de texto. Vemos las etiquetas del ejemplo, y aquí vemos el área de texto. El contenido por defecto, que lo vamos a poder borrar si queremos, y podemos escribir lo que queramos. Vemos la barra de desplazamiento. Vamos a ver el capítulo de entrada de datos a través de campos de selección. Con los campos de selección podremos desplegar una lista de opciones, entre las que podremos seleccionar una. Para ello usaremos la etiqueta select y fin de select. Select significa selección. Su formato es el siguiente: select, nombre de la selección, múltiple, tamaño, y aquí tenemos las opciones. Vemos aquí las distintas opciones, y si tenemos varias opciones tenemos que decir cuál de ellas va a ser la seleccionada. Por eso ponemos el selected. Esta va a ser la seleccionada, y aquí vemos el valor. Este va a tener la primera opción, vamos a darle un valor. Aquí puede poner lo que quiera, realmente es un texto que no tiene nada que ver, únicamente es para el usuario, y este es el verdadero valor. Vemos la segunda opción, vemos un texto, y este es el verdadero valor. Hasta la opción N. Vemos aquí que pone value, y este es el verdadero valor. Cuando nosotros tenemos varias opciones, seleccionamos uno, y una de ellas va a estar seleccionada por defecto. Pero la que seleccionemos, este valor va a ser el que realmente se envíe. La variable referenciada por name tomará el valor value de la opción seleccionada. Si especificamos el argumento múltiple, se mostrarán todas las opciones en forma de tabla. El número de opciones visibles en la tabla vendrá dado por el argumento site. Con la etiqueta opción iremos definiendo cada una de las opciones de la lista. Con el argumento seleccionada va a determinar cuál es la opción por defecto. Vemos un ejemplo en el cual es una selección, el nombre de la selección es var8 y vemos que tiene 3 opciones. Vemos aquí los nombres que van a aparecer al usuario, y estos son los auténticos valores que va a tomar. Si seleccionamos la primera opción va a tomar el 1, si selecciono la segunda opción va a tomar el 2, y si selecciono la tercera opción va a tomar el 3. Y la que va a estar seleccionada por defecto va a ser la opción 3. Con lo cual pondrá tercera opción, será la que se vea. Vemos aquí las etiquetas. Y aquí, como os he dicho, la seleccionada es la tercera opción. Lo abrimos y podemos seleccionar la primera, seleccionar la tercera, seleccionamos la tercera, seleccionamos la segunda, volvemos a seleccionar la primera. Es para seleccionar, y según la que hemos seleccionado, aquí pone segunda opción, sin embargo envía un 2. Esto es lo que se muestra al usuario, sin embargo lo que se va a enviar en este caso es un 3. Y ahora se enviaría un 1. Ahora no se envía nada porque no está dentro de un formulario, ¿de acuerdo? Nosotros estamos dentro de un formulario, seleccionamos una opción y podemos volver a cambiarla, y cuando demos al botón enviar es cuando se envía el valor. Vemos aquí un ejemplo que es una selección de nombre var8, tiene 3 opciones. La primera opción tiene el valor 1, segunda opción valor 2, la tercera opción el valor 3 y la tercera opción va a ser la seleccionada. Vemos que es múltiple, con lo cual se verán todas las opciones, y le dice tamaño 3. Este valor ahora mismo sobra, pero se le puede dar un valor más grande. Vamos a hacer pruebas para que veamos cómo se va quedando. Vemos el código fuente. Y aquí vemos que se ve todo como una tabla y que ha estado seleccionada por defecto la opción 3. Cerramos el explorador, botón derecho, abrir con,
bloc de notas. Vamos a quitarlo del tamaño igual a 3. Lo guardamos. Y lo abrimos. Y vemos que se ve exactamente igual. Lo abrimos con el bloc de notas y le damos un tamaño igual a 5. Y vemos cómo ha aumentado el tamaño. 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, como aquí no hay nada, no se va a ver. Y la tercera opción es la que sale por defecto. Vamos a ver la práctica. A continuación, un formulario de ejemplo correspondiente a una encuesta realizada por la editorial ficticia Edito PC. Vemos el ejemplo y es todo lo que hemos estado explicando. Un párrafo, fin de párrafo, párrafo con alineación central, en negrita, cursiva. Esto es un formulario y dentro del formulario tienen que estar las entradas. Vemos las entradas que hay, tipo texto, tipo chessbox, el nombre, el valor, el tamaño de la entrada tipo texto, el nombre, un salto, el tipo de envío cuando vamos al formulario, acción, le enviamos a un email y la dirección email que tengamos y el método de envío post. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que veáis aquí un for, la acción, el método y las entradas. Vemos aquí las entradas tipo texto y las entradas tipo chessbox. Vemos más entradas, la chessbox, la entrada tipo radio. Vemos la selección, termina la selección con sus opciones, cuál es la seleccionada. Vemos un tesaria, vemos un párrafo, una entrada tipo de enviar, una entrada de tipo borrar datos y vamos a probar el ejemplo. Vemos aquí el código fuente y este es las etiquetas que nos han indicado en el ejemplo. Vemos aquí el formulario para que el usuario nos envíe la información, nombre, la dirección email, desea recibir información sobre internet, programación. ¿Te conectas a internet desde casa? No. ¿Qué uso le das a tu ordenador? Vemos que profesional está por defecto. Podemos elegir doméstico o cualquiera de ellos. Incluso podemos seleccionar los tres. Esto lo hago con la tecla Shift o puedo estar dándole con el control. ¿Lo vemos? Si selecciono el Shift, doy al de arriba, se seleccionan todos. Y control es para ir uno por uno. Características de tu PC. Core Duo 2. Hemos introducido todos los datos. Digo, uy, pues esto está muy mal. Le doy a borrar datos y veis, se han borrado los datos. Introduzco cualquier cosa y si queréis luego también podéis enviar los datos. Y aquí vemos el resultado.